Dios es un Dios relacional. Dios en su esencia, en su naturaleza, en su creación, Él formó todo para que tuviera relación. Les decía que en su naturaleza Dios es un Dios relacional porque Él es un Dios trino. Siempre ha existido Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una íntima relación, una íntima comunión. Por eso vemos que cuando Él creó al hombre, al ser humano, estableció una relación con nosotros, los seres humanos. Y desde nuestra creación, los seres humanos hemos tenido una relación con nuestro Creador a través de la historia. Y la definición de historia comienza que la historia existió a partir de la invención de la escritura. A partir de ahí se registran los eventos y los hechos de los seres humanos y es como tenemos la aparición de la historia. Pero aún antes de la escritura había historia. Tal vez no la tenemos tan registrada, pero había una historia. Y la Biblia tiene el poder y la gloria de hablarnos cosas que sucedieron antes de la invención de la escritura, pero Dios las guardó para que cuando vino la escritura se plasmaran en la escritura y tuvieran nosotros la relación y el relato de lo que era antes de, hasta después de y hasta nuestros días. Seguimos viviendo y seguimos experimentando esta gloria de manifestar de qué manera los hombres nos hemos relacionado con Dios. Por eso vemos que a través de estos relatos hemos visto que las relaciones con nuestro Creador han sido óptimas, han sido buenas o han sido malas en diferentes puntos de la historia. Realmente óptimas fueron en el tiempo, cuando Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto de Edén. Los puso en ese huerto maravilloso donde la Sagrada Escritura nos relata que Dios iba todos los días a platicar con ellos. Imagínense en la relación óptima que había una comunión total, completa con Dios. Una relación íntima, una relación correcta, una relación preciosa. ¿Por qué? Porque había en el ser humano una santidad igual a la que Dios tenía, de tal manera que no había nada que pudiera separar la relación de Dios con su criatura. Y vemos que Adán y Eva vivían felices, vivían contentos. Y Dios los había rodeado de todas las cosas preciosas y hermosas. Dios les había concedido de tal manera que dice la Biblia que del Edén salía ríos para regar el huerto y de allí se repartía un río en 4 brazos. Versículo 11 del capítulo 2 dice: el nombre de uno de esos ríos era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, y hay ahí también bedelio y ónice. Y el nombre del segundo río es Gihón, y este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercero es Hidekel, y este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto es el río Éufrates. Y dice Dios que Él proveyó y les dio en el versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo:
de todo árbol del huerto podrás comer. Pero en el versículo 15 decía, para que lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Dios no puso al hombre para que se aburriera, para que estuviera ahí con todas esas bendiciones, sino que Dios lo puso a trabajar, porque en el trabajo hay bendición, en el trabajo hay gozo, en el trabajo hay alegría, en el trabajo hay prosperidad, y con el trabajo viene la abundancia. Y ese es el fin, desde el propósito del principio de Dios. Por eso decía, y el que no trabaja, que no coma. Así dice la palabra. Y Dios había provisto todo para que el hombre tuviera provisión de la tierra. Así es que ese momento del hombre antes de su caída, antes de su pecar, allí en el mismo huerto, sus relaciones fueron óptimas. Pero de ahí ya dejaron de ser óptimas y pasaron a ser buenas. ¿Por qué? Porque el hombre pecó, el hombre desobedeció, se rompió aquella relación óptima. Realmente hubo una ruptura de la comunión con Dios, de la relación que Dios tenía con el hombre. Pero en la gracia y en la misericordia de Dios para con nosotros, criaturas pecadoras, criaturas que habíamos desobedecido a Dios, criaturas que nos habíamos rebelado contra su palabra, nos habíamos apartado de su propósito. Eso quiere decir pecado, apartarse del propósito de Dios. Y lo que Dios quería era bendecir nuestras vidas, a nuestros hijos y nuestras generaciones. Dios quería que tuviéramos esa bendición tan grande, de tal manera que cuando pecamos tuvimos que ser separados de Dios, porque ninguna criatura que hace pecado, que está contaminado con la maldad, puede estar en la presencia de un Dios santo. Por eso tuvo que ser separado, tuvo que ser quitado del huerto del Edén, fue sacado del huerto del Edén. Pero seguimos diciendo que era una relación buena, no tanto por la actitud del hombre, sino por el corazón de Dios, porque Dios siguió bendiciendo al hombre desde el mismo momento que pecó. Le proveyó vestido. Adán y Eva se habían escondido, se estaban cubriendo con hojas de árbol, su pecho, sus partes nobles, tratando de cobijarse con hojas de árbol. Y dice que Dios sacrificó unos animales, probablemente unas ovejas, y dice que les proveyó de piel, un abrigo de piel de oveja para cubrirse. Vemos que ahí el primer sacrificio tuvo como objetivo proveerle al hombre protección, cobijo, ropa para su calentamiento. Vemos ahí que no nada más esto proveyó Dios, sino que hizo que mientras ellos trabajaran la tierra, ahora les iba a costar más trabajo, con más esfuerzo. Tenían que ganar la comida con el sudor de su frente, tenían que romper, preparar, labrar la tierra, sembrar la semilla, pero la gracia de Dios estaba en aquella relación donde Dios hacía fructificar la tierra. Hacía fructificar la tierra, de tal manera que Dios les proveyó vestido, les proveyó comida, les proveyó sustento. Y así pasaron un tiempo hasta que llegó el momento en que esta relación que se mantuvo buena de parte de Dios para con el hombre, un hombre llamado Abel, hijo de Adán y de Eva, en su corazón le nació llevarle una ofrenda a Dios. Esta ofrenda manifiesta una relación buena para con su Creador, una ofrenda que fue agradable a los ojos de Dios, que dice la palabra que Dios miró con buenos ojos. Y desde entonces han existido
Abeles, a través de las edades, a través de los tiempos, hombres y mujeres que han reconocido a Dios, que han reconocido que a pesar de nuestros pecados, Dios ha provisto comida, techo y sustento. Y ahí vemos que Él es el prototipo de una generación de personas que han mantenido una buena relación. Y decíamos al principio que las relaciones con el hombre de parte de Dios o con Dios han sido óptimas, ahora buenas, pero también fueron malas. Y antes de llegar a esta generación, a estas generaciones malas, tenemos que entender, como decía, gracias al Señor, que los Abeles que han existido siguen habiendo. Y un día, Dios, conociendo el corazón de un hombre llamado Abraham, lo llamó para que saliera de su tierra, para que saliera de su familia, una familia contaminada, una familia pecadora, una familia en la cual él debía ser separado para generar y crear Dios a través de él un pueblo santo, un pueblo separado, un pueblo que en el plan de Dios cumpliera el propósito el cual Dios había establecido con Adán y con Eva. Que volviera a haber un pueblo que estuviera santificado, purificado, y para eso estaba preparando a la nación de Israel, para que a través de la nación de Abraham, de Israel, de Jacob, pues que le puso el nombre de Israel, viniera el Salvador. Tú te recordarás que en la misma historia del Génesis, cuando recién el diablo tentó a Adán y a Eva, los hizo pecar, Dios le declaró a la serpiente que en la simiente de la mujer nacería una persona que le daría a él, a Satanás, en la cabeza. Desde ese momento se profetizó la venida del Hijo de Dios, que vendría a darle en la cabeza a Satanás, quitándole el imperio de la muerte, quitándole las llaves del infierno y quitándole el poder del pecado sobre nuestras vidas. Qué importante es poder entender y comprender la forma en la que Dios se ha relacionado con nosotros y nosotros con Dios. Y volvemos a repetir: óptimas, buenas y malas. ¿Y por qué malas? Porque llegó un momento en que los hombres, a pesar de lo que Dios había preparado a través de un hombre como Abraham, encontramos que Dios llama a Abraham y establece una buena relación con él. Y vamos a ver algo de Abraham. Génesis 18, del 1 al 14. En Génesis 18, del 1 al 14, vemos precisamente que Dios no se dejó de mantener a una generación, a un grupo de seres humanos que mantengan una buena relación con Él. Y ahí vemos que dice que después, 18:1, después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Yo me imagino que la tienda de Abraham estaba en un lugar como acostumbraban en aquel tiempo. Se ponían en un valle donde podían ver lo que se podía acercar bajando de las montañas, o se ponían en la cima de una montaña donde pudieran ver la gente que se pudiera acercar. Eran 2 lugares donde la llanura te permite ver la gente que se acerca, o desde la altura se permite ver la gente que se acerca. Pero la Sagrada Escritura aclara y dice que él estaba en el atardecer mirando,
Y de repente, la Sagrada Escritura nos dice, y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. O sea, en ningún momento los divisó que venían caminando, que venían acercándose. Él de repente volteó y vio 3 varones que estaban ahí. Él inmediatamente, con aquella percepción que todos los seres humanos tenemos para poder identificar a otro ser humano o identificar a una criatura o a un ser sobrenatural o espiritual. De tal manera que dice que cuando los vio que estaban ahí parados, no sabemos si a lo mejor llegaron, no venían sudando, jadeando, llenos de tierra, llenos de polvo, sencillamente llegaron, se pararon, y dice la Sagrada Escritura que él se postró. Algo le decía en su corazón que estos 3 personajes eran algo sobrenatural. Y dice que inmediatamente, como la costumbre, y es importante que hagamos este paréntesis, la costumbre en aquel tiempo era que cuando un forastero, un viajero, pasara por tu casa y tú le recibías, Dios bendeciría tu hogar y tu casa. Pero aquel hospedaje tenía que ser como si fuera tu propia familia, como si fuera tu propia carne, tu propio ser. Eres capaz de dar tu vida con tal de que el visitante tuviera todas las bendiciones que tú tenías. Era un compartir totalmente lo que eran. De tal manera que él se acerca y les dice: quédense aquí, déjenme traerles de comida y no se vayan, déjenme prepararles. Y dice que le dijeron que sí aceptaban su ofrecimiento. Y entonces dice en el versículo 6: entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo de las brasas. Fue deprisa. Y luego dice en el 7: y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa para prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y vean esta palabra de parte de Dios. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Hay momentos en los que pasamos por incredulidad. Y una de las cosas que interrumpe nuestra buena comunión con Dios es que cuando Dios habla algo, cuando Dios te dice algo, tú quedes en incredulidad. Tú caigas en un proceso de incredulidad y digas: ¿será? No creo, porque yo veo mi tiempo, mi edad, mis posibilidades económicas, mis fuerzas, lo que tengo, todas estas cosas impiden
si tú te pones tus ojos en ellas y quitas tus ojos de Dios y de lo que Él es y puede hacer, entonces la duda, la incredulidad, el mismo diablo que está siempre, como dice la Escritura, anda como un león rugiente buscando a quien devorar, te va a lanzar un dardo de fuego, de duda y de incredulidad, y no vas a tener la bendición que Dios tenía. Pero eso Dios ahí aguantó, y aunque aquella mujer se rió, dijo: aunque te rías, yo nada más quiero decirles, habrá alguna cosa. Dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Lo mismo Dios te dice en esta noche. Y antes de pensar cómo está tu relación con Dios, piensa, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? La respuesta obvia es, todos decimos, no, para Dios no hay cosa difícil. Entonces, escucha su voz y prepárate para seguir escuchando lo que Dios tiene para ti en esta noche. Vemos entonces que las relaciones fueron óptimas en el Edén, fueron buenas con los seres humanos, con algunos grupos que mantuvieron aquella fidelidad, que no fueron los Caínes, sino los Abeles, hasta que llegamos con Abraham. Dios había seleccionado a este hombre, Dios lo bendice, y ahí está con él comiendo. Imagínense, comiendo. Y lo que estuvimos leyendo es que Dios habla y dice, Jehová le dijo, y Jehová le habló, y Jehová estaba, pero eran tres. Y entonces dice que el versículo 16, los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham, fíjense, estaba ya declarando Dios las cosas que no son desde el principio. Dios declara las cosas que no son desde el principio como si ya fuesen. Y dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¡Wow! Yo alcanzo a entender y a comprender esto y a darme cuenta qué importante es que nosotros pongamos atención a la palabra, a la voz de Dios, cuando Él te está revelando quién es Él, cómo es Él, y lo que tú a veces no entiendes, te ves pequeño, te ves simple, te ves pobre, te ves ignorante, te ves débil, pero el Señor te dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Empieza a creer que Dios tiene planes preciosos para tu vida. Por eso encontramos ahí una circunstancia en la relación de él. Dios estaba declarando y cumpliéndole, insistiéndole a Abraham acerca de su promesa. Pero Dios nos lo está declarando a nosotros. Porque no dijo, ay, mira, Abraham, voy a hacer. No, él está pensando, y al estar pensando lo escribe para que tú conozcas los pensamientos de Dios, para que tú sepas los pensamientos de Dios. Dice, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa. Ahí me encierra un pensamiento que lucha en mi corazón y me dice, Dios, si es cierto, declaró que Abraham iba a ser una gran nación y que iba a ser un gran pueblo y que lo iba a ser, pero dice, porque yo sé que guardará mis mandamientos y los enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a través de las generaciones, y esto va a hacer que yo cumpla mi palabra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cuando tú recibas una palabra de parte de Dios, si Dios te ha llamado para ser su hijo, Dios te ha llamado para bendecir
tu vida y tus generaciones, procura una cosa: escuchar siempre la voz de Dios y consagrarte, concentrarte en obedecer, en de cumplir la palabra de Dios en tu vida, haciendo lo que es bueno, lo que es justo, lo que es correcto, pensando siempre lo que es noble, lo que es puro, lo que es santo, actuando siempre con honestidad, con rectitud y enseñándole a tus hijos eso. Entonces las promesas y los planes que Dios tiene para ti se van a cumplir cabalmente, porque para Dios no hay imposible. Y todos decimos amén. Dile amén al Señor. Sí, Señor, así es tu palabra. Por eso continuamos y vean lo que dice: le encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Quiero decirte que Dios ya sabía. Dios había bajado y había descendido para hacer juicio. Juicio sobre 2 ciudades que estaban en aquella llanura: Sodoma y Gomorra. Dios es muy claro cuando nos está diciendo que Él es un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios paciente, un Dios que siempre da la oportunidad. Y aquí encontramos esas ciudades que fueron el preámbulo de una decisión que hubo entre Abraham y Lot, su sobrino. Llegó un momento en que Lot, el sobrino de Abraham, que vivía con Abraham, tenía su familia, su ganado, sus pastores, crecieron tanto, se enriquecieron tanto, que no podían estar juntos. Había problemas entre los pastores, entre ellos. Y Abraham, con sabiduría, le dijo a su sobrino: mira, para que veas que yo no soy un abusivo, ni un aprovechado, ni nada, ni quiero que tú lo sientes así, quiero que tú escojas a dónde te vas a ir. No podemos estar juntos ya. Vete y escoge. Si vas a la montaña, yo me voy al sentido contrario. Si tú te vas a la llanura, yo me iré a la montaña. Y entonces dice que Lot volteó y vio que la llanura era un lugar que tenía agua, que tenía riego, que era fértil y que era preciosa para desarrollarse. Las montañas pues estaba más difícil, estaba escarpada, sí llovía, había uno que otro arroyito por ahí, pero más bien no era un lugar tan precioso como para multiplicarse y desarrollarse. Y Lot escogió la llanura. Y dice que él llegó y puso sus tiendas allá en la llanura. Y la historia, la Biblia, nos relata que Lot fue poniendo sus tiendas más y cada vez más cerca, y cada vez más cerca, y cada vez más cerca de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Llegó el momento en que Lot, con toda su riqueza, porque dice la Biblia que era un hombre rico, llegó a vivir de adentro de la ciudad. Ya no nada más vivía afuera, vivía dentro de la ciudad. Vemos que en ese instante encontramos a Lot, que ya se sentaba a la orilla, a la entrada de la ciudad. Y los historiadores de ese tiempo nos reflejan que los ancianos, las personas grandes que se sentaban a la ciudad, ya formaban parte del gobierno y de la autoridad de la ciudad. Quiere decir que Lot ya había ocupado un lugar importante en aquella ciudad de Sodoma. Y vemos que el propósito de Dios era que aquel hombre que conocía su nombre fuera llevando el mensaje de salvación
aquellas ciudades de la llanura. ¿Qué había pasado? No podemos saberlo, pero sí sabemos que Dios siempre utiliza a sus hijos y a las familias de sus hijos para que nosotros seamos de bendición para la gente que nos rodea. Tal vez Él les hablaba, no quisieron escuchar. Tal vez les insistió, no quisieron escuchar. Tal vez se cansó de hablarles, no sabemos. Lo importante es que llegó a estar viviendo en la ciudad y el clamor de la maldad de aquellas ciudades ya llegó hasta el punto donde ya Dios dijo, ya no puedo más. Y eso quiero decirte una cosa importante. Dios quiere que tú puedas entender que Él ama a todas las personas y que les ha dado siempre una oportunidad. Pero llegó el punto en que estas ciudades ya el clamor de la maldad de ellos ya había llegado hasta la presencia de Dios. ¿Qué era lo que hacían estos hombres de estas ciudades? Dice que todo extranjero que llegaba y pasaba, lo que hacían aquellos hombres era tomar aquellos gente que llegaba a esa ciudad y la violaban. Cada hombre que llegaba, aquel forastero que llegaba a aquellas ciudades, lo violaban sexualmente, lo violentaban en violaciones multitudinarias, quiere decir en bolas, por grupos, violaban a todos los forasteros que llegaban a aquella ciudad. Y las familias, las gentes, las comarcas, los pueblos alrededor de ellos, ya el clamor de ellos ya había llegado hasta la misma presencia de Dios. De tal manera que encontramos aquí a Abraham, que se dio cuenta cuando Dios le dijo que iba a destruir a Abraham. Y dice en el versículo 22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Eran 3 personas las que estaban, pero de repente encontramos que una de ellas se quedó con Abraham. Y las otras 2 sí fueron a la ciudad de Sodoma. Y me voy a adelantar un poquito nomás para describir quiénes eran aquellos 2. En el versículo 19, versículo 1 leemos: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento nosotros podemos entender que Dios nos está permitiendo comprender que Él mismo estaba presente en este punto, en esta tierra, tomando una figura humana, un cuerpo humano, que pudo comer, que comió con Abraham, que tomó la comida que él, pero estaba hablando del tú por tú. Por eso hablábamos de relaciones. ¿Qué relación Dios ha tenido con el hombre? Una relación óptima en el huerto del Edén, platicaba con él. Una relación buena con Abraham o con los Abeles. Pero había una generación de hombres que tenían una mala relación con Dios. Una tan mala relación con Dios que Dios decidió destruirlos. Decidió acabar con ellos. Pero en el corazón de Abraham, él estaba pensando en que su sobrino Lot, a quien él quería, a pesar de que él reconocía, como a veces podemos reconocer nosotros: tengo un pariente que es muy malo, tengo un hijo que a lo mejor anda mal, tengo un familiar terrible, tengo unos amigos que no son correctos, que han hecho lo malo delante de Dios y que justamente Dios los va a lastimar, los va a castigar como lo que es un juez justo. El pecado debe de ser castigado. La persona que hace lo mal debe recibir su justo castigo. Por eso encontramos ahí a Lot
sentado a la puerta de la ciudad. Y mientras aquellos dos personajes que acompañaban a Jehová, al Señor, vemos que estaban entrando a la ciudad de Sodoma. Y mientras Abraham habla con Dios y le dice esa frase tan importante para muchos de nosotros. Le dice: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Algunos historiadores dicen que la población de aquellas dos ciudades podía alcanzar casi el 500,000 de personas. Eran muchos los habitantes ya de aquellas ciudades. Imagínense a Abraham clamando que perdonara una ciudad con tantos cientos de miles de personas solamente por 50. Pues todavía vean lo más maravilloso de nuestro Dios, es que le dice: lejos de ti es ser que tal hagas morir al justo con el impío. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Por amor a ellos. Y ahí vemos lo importante que es el valor que Dios le da a los creyentes, el valor que Dios le da a sus hijos. Si tú, que eres un hijo de Dios, un creyente genuino, que amas a Dios, que honras a Dios, glorificas su nombre, que lo obedeces y que estás preocupado por hacer su voluntad, Dios tiene un cuidado y una protección especial donde quiera que tú te encuentres. Pero no nada más eso, tú eres capaz de producir bendición para la gente que te rodea, que no lo conoce, que tal vez merecen el juicio eterno, que tal vez merecen la muerte eterna, pero por tu causa, porque tú vives en esa familia, porque tú puedes decir: soy el único creyente de mi familia, nadie más en mi familia cree, ni mis padres, ni mis hermanos, o ni mis hijos, o nada más alguno de ustedes dirá: nadie en mi familia, todos mis parientes, soy el único. No te olvides que tú estás haciendo un lugar de bendición para todos ellos, y que tal vez ellos no han sido destruidos por cuanto tú estás presente. Por cuanto tú estás presente. La vida y la influencia de un creyente en una fábrica es de bendición. En un lugar llega de bendición. Donde hay una iglesia establecida, en ese lugar, aunque haya maldad y corrupción alrededor, ese lugar está teniendo la misericordia de Dios. Por cuanto tú eres un creyente, y cuanto tienes tu casa de bendición en esa calle, en esa colonia, por cuanto tu iglesia está en tal ciudad, en tal parte, tú serás de bendición, seguirás siendo bendición. Nunca te rindas y siempre mantén la intercesión como lo hizo Abraham. Y ahí estaba Abraham pidiéndole a Dios: si hay 50, dijo Dios, por amor a los 50 no lo voy a hacer. Pero Dios lo estaba haciendo porque Abraham se lo estaba pidiendo. Porque Abraham tenía el corazón de Dios. Cuando tú llegas a tener el corazón de Dios, un corazón que ama al pecador, un corazón que ama a los perdidos, entonces tus oraciones van a ser escuchadas, y son escuchadas por Dios y respondidas por Dios. Por eso decimos que en esta familia, en Mijés, lo más importante, el más importante es Dios, y después de Dios, las personas. Las personas. Nosotros amamos a Dios, y después de Dios, a las personas. Incluye tu esposa, tus hijos, tus amigos, tus compañeros de trabajo.
ama a las personas porque eso está en el corazón de Dios. Obviamente Abraham pensaba en toda aquella ciudad por amor a esos 50, pero él también estaba pensando en sus familias y en su familiar Lot. De tal manera que le dice Dios: no voy a destruir si hay 50. Después nos dice la Sagrada Escritura que le bajó 5 y le dijo: ¿y si hubiere 45? Y dijo Dios: no lo haré por amor a los 45. Pero si hubiere 40, le dijo: no lo haré por amor a los 40. Y luego le dijo: Señor, si hallaren 30, y respondió: no lo haré si hallare ahí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaren ahí 20, no la destruiré por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaren ahí 10, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue. Y Jehová se fue. Luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Y Abraham se volvió a su lugar. ¿Qué nos enseña este evento? Que llegó un momento en que la misericordia de Dios, la gracia de Dios, es tan importante que fue capaz de perdonar a una ciudad tan pecadora, tan terrible, que no había ni siquiera 10 justos. Por eso encontramos que el capítulo 19 nos habla del evento ya crudo y real de lo que estaba sucediendo en aquel momento, en aquellas ciudades. Dice: cuando llegaron los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera, haced de ellas como bien os pareciere, solamente que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. ¡Wow! ¡Qué evento! Quiero que te imagines. Esto es una circunstancia real, no es una historietita de cuentos o de dibujos. Es un evento donde una multitud de gente enfurecida, llena de demonios, de espíritus malignos que buscaban el mal y que querían que le sacara a aquellos 2 varones para violarlos, no para conocerlos. Si yo me llamo José, yo me llamo Pedro, no sé. Sencillamente querían violarlos al grado tal que Lot ya lo sabía, ya lo conocía, que les dijo: no puede ser que hagan este gran mal contra ellos. Y recuérdense lo que les dije de Abraham.
Cuando ellos recibían a un visitante, aún con su propia vida, tenían que defenderlos y cuidarlos, porque los recibían como si fueran de su propia casa. Al grado tal que Lot hizo lo que muchas gentes hemos pensado: ¿cómo es posible que tuvieran tanto respeto por las visitantes, que era capaz de entregar a 2 de sus hijas que eran vírgenes para que ellos las violaran y las lastimaran? Y luego dice: ¿qué te sientes, juez? Tú que veniste un forastero, veniste a vivir a nuestra casa. Primero te van diciendo: sí, ven, trae tu dinero, trae tus recursos, trae tus ovejas, traes tu oro, trae tu plata, ven a vivir. Y después van a voltearse contra ti. Siempre el mundo se va a voltear contra ti. Nunca te va a apoyar. Nunca hagas negocios, nunca hagas con el mundo. Siempre muévete y vi claramente con las cosas que Dios te marque y con quién debes de andar. De tal manera que aquellos empezaron a jalonear: ahora te vamos a violar a ti. Y empezaron a golpearlo y empezaron a jalonearlo, y él cerró la puerta detrás de él. Pero dice que los varones, los ángeles, aclaro, 2 ángeles eran los que estaban. Abrieron la puerta, sacaron la mano, metieron a Lot, cerraron la puerta y decretaron ceguera a los ojos de toda aquella multitud. Y dice que andaban ciegos buscando la puerta, tentando para poder entrar. Ni siquiera ciegos dijeron: wow, ¿qué estamos haciendo? Un mal. No, seguían ciegos, llenos de lujuria, llenos de pasión, llenos de ese deseo sexual. Seguían buscando la puerta. Quiere decir que estaban en niveles de depravación profundas. Por eso encontramos, dice, cerraron la puerta, y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando no regresar a sus casas, sino buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Quiero decirte que Dios tiene un límite. Dios tiene un límite. Es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, pero es un Dios que tiene límites. Y aquella ciudad hizo que cuando mandó a sus ángeles, todavía sus ángeles quisieron hacerle eso. Vino la comprobación y la certificación celestial de que no había más que hacer por aquella ciudad. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Qué quiere decir? Que Lot les dijo: ¿por qué se burlan? Salgan. No, Lot, estás equivocado, estás exagerando. ¿Cómo que Dios va a destruir esta ciudad? Si somos una gran ciudad, si somos miles de personas, una economía floreciente, una economía boyante, ¿cómo vas a querer que nosotros nos salgamos y abandonemos todo lo que tenemos para irnos contigo y con tus hijas? No, hombre, se burlaban de él. Muchas veces nosotros estamos hablándole a las gentes. Si hay alguno de ustedes que me escucha, Dios, igual que en aquel tiempo, hoy Dios sigue hablando a las gentes. Los pecados no han variado, porque el diablo es el mismo.
hay homosexualidad, hay lesbianismo, hay depravación. Por eso se quedó el nombre de sodomía para todos aquellos que practican este pecado. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y no nada más había eso, había robo, hipocresía, falsedad, vanidad, tantas cosas que han afectado al mundo porque el diablo no ha cambiado de estrategia. Y el corazón del hombre, el corazón lleno de maldad, de incredulidad y de soberbia y de orgullo, no hemos querido reconocer y oír la voz de Dios. Pero ahí estaba Dios hablándole a aquellos jóvenes, yernos, novios que se iban a casar con sus hijas, porque sus hijas todavía eran vírgenes. De tal manera que los invita, le dijeron los ángeles: sácalos a toda la gente que se venga contigo, que pueda venir contigo. Nadie quiso, ni los más íntimos, los amigos, los novios de sus hijas, se burlaron de él. Le dijeron: no es cierto lo que está pasando. Entonces los ángeles, yo creo que tenían un tiempo, una hora para determinar la destrucción de la ciudad antes de que saliera el sol. De tal manera que dice que los dos ángeles asieron a las dos hijas, uno de ellos, y el otro ángel agarró a Lot y agarró a la mujer de Lot. Y caminaron con ellos, los sacaron. Pero dice la palabra que en un momento dado Lot se detuvo, como diciendo: me voy a ir, voy a dejar todo esto, mi casa. Nosotros no podemos pensar, yo al menos no puedo pensar que la casa de Lot, como era un hombre tan rico, tan millonario, él tenía una supermansión ahí en Sodoma. Él tenía una casa con jardines, a lo mejor con piscina, con grandes arcos, grandes recámaras, telas, brocados de seda, de lino, cosas de oro, riquezas realmente, porque era un hombre muy rico, Lot. Entonces no era una chocita, una casita con unas tablitas ahí de paredes de tablita, eran unas puertas grandes, fuertes que tenía en su casa. De tal manera que se detuvo y dijo, y volteó y dijo todo esto. Y entonces los ángeles lo jalaron y le dijeron: vamos, porque viene, vamos, caminen, salgan de la ciudad, vayan hacia el monte y no volteen hacia atrás, no miren hacia atrás. Y dice que salieron y iban caminando hacia atrás. Para eso hubo un evento donde él le dice: miren una ciudad pequeña que se llama Pequeña Zoar, que está allí cerca, para que yo me vaya a vivir ahí. Le dijeron: vete ya, pues vete allá. A esa ciudad no la vamos a destruir porque es una ciudad pequeña, pero lo que es Sodoma y Gomorra la vamos a destruir. Y dice que iban caminando cuando su esposa, cuando desobedece la orden de Dios, volteó hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. ¿Qué era lo que tenía aquella mujer? Su alma ligada a su vida vieja, su alma ligada a todo lo que representaba Sodoma y Gomorra: riqueza, poder, fama, modas, placeres, reuniones, amigas. Aunque ella se mantenía aparentemente, la demostración es que no obedeció a Dios. Y allí podrás estar unido a alguien que no está caminando con Dios. Procura que tu esposa, que tus hijos amen a Dios genuinamente, y tú dales testimonio de quién eres. Por eso es importante, porque en el momento crítico de la salida, aquella mujer volteó hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Y para mí, dice: ¿por qué sal? Porque la sal representa purificación. La sal representa evitar la muerte de un tejido, la putrefacción de un tejido.
Por lo tanto, purificación para que lo demás no se siga contaminando. Si una porción de una carne que tú salas se seca pero no se pudre, pero aquella porción de la carne que nos fue puesta con sal se va a podrir y va a agarrar mal olor y se va a necrosar. Por eso encontramos, yo es lo que pienso, que por eso Dios decretó que aquella mujer se convirtiera en una estatua de sal, purificando el pensamiento y la actitud de todos aquellos que con el futuro podamos entender que no hay más que un camino: obedecer a Dios en toda circunstancia. No ames, como dijo el Señor, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando nosotros amamos a Dios de corazón, lo amamos a Él y no amamos las cosas del mundo. Dios nos ha dado cosas en el mundo para vivir contentos y felices, amándolo a Él, obedeciéndolo a Él y entregándole todo, porque todo es de Él. Dios a mí me ha bendecido. Soy profesionista universitario. Tengo mi clínica. Ahorita es la primera vez en 30 y tantos años que dejamos de tener pacientes por causa de esta pandemia. Nunca habíamos dejado de tener consulta más el día que yo cerraba y no quería dar consulta. Pero ahora viene una presión sobre nosotros. Pero quiero decirles que Dios nunca me ha dejado de bendecir. Sí, soy pastor de esta iglesia, pero Dios me ha bendecido con mi esposa, con mis hijos y con mis nietos. Y yo sé que la bendición de Dios está viniendo y vendrá sobre mi vida mientras yo le dé el primer lugar a Él y no ame las cosas del mundo ni al mundo. Una cosa quiero decir: va a llegar el momento en que esto va a tener que terminar. Si no, Dios va a buscar que para mí y para todos los que somos sus hijos, Él va a abrir otras puertas, otros caminos, pero su palabra va a permanecer. Mientras tú tengas vida y yo tenga vida, el pan, el techo, la comida, el sustento, su dirección y su protección no te van a faltar. Y ahí estaba Lot, lo rescató de la muerte y lo llevó al monte. Y allá vivió Lot. Ya sabemos muchas cosas que hizo en sus malas decisiones, pero yo te invito a ti para que tú te mantengas fiel, siendo fiel a nuestro Dios. ¿Y qué es lo que Dios nos enseña con todo este evento? Que la oración es un elemento poderoso, un elemento de tal manera en el que tiene un alcance importantísimo. Y tenemos una necesidad de vivir en oración. ¿Por qué? Porque el Señor nos habla y nos dice en Juan 14, 13 y 14. Por eso el Señor de Señor y el Rey de Reyes, nuestro Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios, nos dijo: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Quiere decir que nosotros alcanzamos a ver los resultados y el poder de la oración que se manifestaron en la oración que Abraham le estuvo diciendo a Dios. Aquella oración, aquella intercesión estuvo haciendo que el corazón de Dios, la decisión de Dios de destruir a 2 ciudades podía cambiar, porque un hombre, un hijo de él, estaba intercediendo. Tú puedes detener, óyelo, tú puedes detener la muerte en tu calle, tú puedes detener la muerte en tu ciudad,
Tú puedes detener la muerte en tu colonia, en tu ciudad, en tu estado, en tu país o en las naciones. Si todos los creyentes nos ponemos a orar, nos ponemos a interceder y pedimos, Señor, perdona nuestros pecados por causa de los santos, por causa de los justos. Para esto, Señor, y haz que tu evangelio se proclame a todas las naciones. Que la salvación, como tuvieron aquellos yernos la oportunidad de ser salvos, ahora nosotros abramos nuestra boca y con celo y pasión le hablamos a las gentes y les digamos: Cristo viene pronto. Esto es principio de dolores, es la higuera que está dando sus hojas. Cristo viene pronto, y mientras el Señor no quiere que muchos se pierdan, por eso Él ha permitido que esta circunstancia pase. No es su voluntad que la gente muera sin Cristo, es su voluntad que todos seamos salvos. Por eso en esta noche es una noche de bendición. Una noche donde tú sepas que Dios nos ha dado la oración, ese poderoso elemento para interceder. Por eso Dios le dijo a su Hijo Jesucristo en el Salmo 2: pídeme y te daré por herencia las naciones. Fíjense, Dios le dio, hablando en este salmo profético, le dijo: pídeme y te daré por herencia las naciones. Por eso Jesús nos dijo a nosotros, el Señor Jesús: pidan lo mismo que el Padre me concedió, yo les concedo a ustedes. Que hoy declaremos que esta enfermedad no va a tocar a su pueblo, no va a tocar a su iglesia, no va a tocar por todos aquellos que intercedan. Tal vez algunos no crean, esa será su responsabilidad. Pero nosotros vamos a creer, vamos a interceder y vamos a orar. Y le pedimos a Dios en este momento: Señor, guarda a tu pueblo. Ten misericordia de tu iglesia, Mijés, de nuestros amados, de nuestros hijos, de nuestros parientes, de nuestros amigos y de aquellos que nos conocen. Ten misericordia y haz que vean, Padre, que la manifestación de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia los alcanza a ellos también. Dales la oportunidad de conocerse y de entregarte su vida a ti. Por eso en este momento yo te pido, Padre, que toques corazones en toda la gente que nos está viendo, en cualquier parte del mundo, en el sur, en el norte, en el oriente, en el poniente de este planeta. Donde quiera que llegue este mensaje, te pido, Padre, que toques el corazón. Les des espíritu de arrepentimiento, Espíritu Santo. Tócales y haz que te conozcan a ti, el Dios de vida, el Dios verdadero, el que Dios da salvación. Por eso tú que estás ahí, repite conmigo esta sencilla oración y dile: Señor Jesús, perdóname mis pecados, sálvame. Te abro mi corazón, entra en mí, límpiame con tu sangre y dame la vida eterna que tú ofreces. Hoy yo me comprometo a dejar que tú guíes mi vida. No más mis pensamientos, no más mis anhelos. Ya no quiero amar al mundo y lo que el mundo ofrece. Quiero amarte a ti. Y quiero entregarte mi vida. Y te pido la salvación de mi familia, de mis amados y de mis conocidos. Gracias, Señor, por salvarme, por perdonarme. Y hoy declaro que tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Amén. Dios te bendiga. Estamos bendecidos, prosperando y en victoria. Bendición en esta preciosa noche.